SCP-013 es la denominación colectiva de 242 cigarrillos que presentan anomalías similares. El detalle externo más común entre los casos es la presencia de las palabras Dama Azul escritas a mano en cada cigarrillo, con tinta azul. Los sujetos que consumen los contenidos de SCP-013 a través de la inhalación, empezarán a percibirse a sí mismos como una mujer específica no identificada. Los sujetos han descrito que la mujer tiene entre 25 y 35 años de edad, una estatura de 1,60 centímetros, con un peso estimado de 50 y 55 kilogramos. Detalles adicionales recurrentes incluyen pelo corto y oscuro, ojos azules y lápiz labial de color azul brillante. Inmediatamente después de consumir una instancia de SCP-013, los sujetos perciben la totalidad de sus propias reflexiones como las de la mujer. Durante las semanas siguientes, los sujetos poco a poco comienzan a percibirse a sí mismos teniendo las características de la mujer, y percibirán cómo gradualmente sus cuerpos cambian para reflejar su apariencia. Todos los cambios son totalmente mentales, el cuerpo del sujeto no cambia, solo la percepción de ellos mismos. Estas alteraciones son permanentes y no se pueden revertir. SCP-013 fue descubierto tras el suicidio de Ian Miles, embalado en una gran caja de cartón en su apartamento. Una búsqueda superficial del apartamento reveló varios cientos de dibujos de una figura fuertemente semejante a la de la percepción, bajo el efecto de SCP-013. El cuerpo de Miles se había encontrado sentado en un escritorio, muerto de una sobredosis masiva de SCP-013 y cubierto sobre una nota escrita a mano, que se transcribe a continuación. Durante la investigación del apartamento de Miles, un investigador civil fue afectado por el efecto de SCP-013. Un agente se puso pronto en contacto con el sitio más cercano. El sujeto, el artefacto y la evidencia relacionada se extrajeron y se contuvieron. Adendum. Debajo se encuentra la nota que fue adquirida junto con SCP-013. No sé qué es lo que me pasó. La veo en todas partes. Yo sé que debería saber quién es, pero no me acuerdo. La amo, pero no sé quién es. Ella es tan hermosa, pero no me acuerdo. La conocía, pero no sé nada más. ¿Dónde fuiste? Te extraño. Ella me dejó su sabor favorito. Medidas especiales de contención. SCP-013 está guardado en una segura bóveda de almacenamiento en el sitio 66. Los sujetos expuestos deben ser monitoreados para detectar diferencias entre sus síntomas. Las diferencias entre los sujetos expuestos deben ser registradas y estudiadas. También estarán siendo entrevistados a diario. SCP-015 es un cuerpo de tuberías, respiraderos, calderas y otros elementos de fontanería que llenan por completo un almacén. Aparentemente, los tubos crecen cuando no se les está observando, además intentan conectarse a estructuras cercanas de alcantarillado y tuberías subterráneas. SCP-015 contiene más de 190 kilómetros de tuberías, variando entre 2.5 centímetros hasta 1 metro de diámetro. Algunas tuberías muestran un aspecto nuevo, mientras que otras están oxidadas y presentan fugas. Se ha reportado que las tuberías están hechas de hueso, madera, acero, ceniza presionada, piel humana, vidrio, y granito. No se han encontrado tuberías compuestas de plomo, plástico de PVC, cobre, o de cualquier otro material tradicional para la elaboración de tuberías. SCP-015 reacciona a las herramientas y a la agresión. Cualquier persona que actúe agresivamente, lleve herramientas, o intente dañar o arreglar a SCP-015 de alguna forma provocará una reacción. Cualquier tubería cercana al sujeto explotará, rociando al sujeto durante varios segundos hasta detenerse. Se ha reportado que las tuberías contienen aceite, mercurio, ratas, especies de insectos aún sin identificar, vidrio molido, agua de mar, vísceras, hierro fundido. Las tuberías seguirán explotando alrededor del sujeto hasta que fallezca o se retire. SCP-015 fue reducido hasta su estructura actual después de haberse unido a otras 11 estructuras en el área cercana. Actualmente, 11 miembros del personal han muerto, y otras 20 siguen desaparecidas. Se ha informado de golpes y gritos provenientes de SCP-015. Procedimientos especiales de contención. SCP-015 es imposible de mover, ya que está en un sitio establecido.
Es necesario que un espacio de al menos 2 metros rodee en su totalidad la estructura que contiene a SCP-015, y ninguna estructura, de ningún tipo, debe tener contacto con el sitio de contención de SCP-015. Se permite la exploración, pero solo en grupos de 3 personas con líneas de seguridad y rastreador GPS. Toda protuberancia de SCP-015 debe ser tapada y sellada de inmediato, y la nueva localización registrada y archivada. No se debe realizar ninguna acción agresiva contra SCP-015. Ninguna herramienta manual o eléctrica está permitida dentro de SCP-015. No se debe realizar ninguna reparación o mantenimiento en SCP-015. SCP-016 es un patógeno sanguíneo recuperado de un minero que se hirió trabajando en un túnel profundo para extraer carbón. La herida se contaminó con polvo de carbón de la mina, posiblemente infectando al minero con esporas durmientes. Al cabo de varios días, SCP-016 infectó a los trabajadores restantes de la mina, así como al equipo de control de enfermedades enviado a tratar la epidemia. El personal de la Fundación tomó control de la investigación y eliminó a todo el personal afectado. El paciente 0 fue capturado, y el pozo de la mina fue cerrado con un dispositivo explosivo. SCP-016 tiene un período de incubación que va de 24 horas a 2 años, dependiendo de la presencia y número de otros huéspedes humanos en el área. Los primeros síntomas son parecidos a los del resfriado común, e incluyen ojos llorosos, flujo nasal, tos y dolores corporales. La fase 2 comienza a las 48 horas, y consiste en una forma controlada de fiebre hemorrágica, mientras el organismo causa que una pequeña cantidad de sangre sea absorbida en los pulmones, creando un efecto aerosol. Durante la fase 3, el huésped comienza a sangrar profusamente por cada orificio corporal, incluyendo nariz, conductos auditivos, lagrimales, ano, poros de la piel, boca, uretra y, en caso de mujeres, vagina. La presión sanguínea se dispara durante la fase final. Se ha observado a los huéspedes vomitar sangre violentamente a una distancia de hasta 5 metros. Si el huésped logra sobrevivir al casi total desangramiento, el patógeno dormirá de nuevo, volviendo a la fase de incubación. Lo que distingue a SCP-016 de otras fiebres hemorrágicas como el ébola o Marburgo es su inusual respuesta al estrés. Si el sujeto atraviesa una situación de alto estrés, como una crisis que ponga en riesgo su vida, el organismo muta en un retrovirus de ARN, cambiando su táctica de supervivencia, reescribiendo el ARN del huésped y estimulando una rápida división celular. Los mayores cambios fisiológicos ocurren durante las primeras 24 horas, completando una completa reconstrucción corporal en un tiempo de 2 semanas. La mayoría de los huéspedes no sobreviven a este proceso debido a la gran demanda sobre las células del cuerpo. Un efecto secundario interesante de la transformación es un incremento en la agresividad. Se cree que esto es un intento de maximizar el esparcimiento del patógeno de una manera similar a la rabia. Por otro lado, los huéspedes sujetos a la transformación parecen no exhibir más síntomas hemorrágicos de SCP-016. Sin embargo, los sujetos infectados por los huéspedes transformados seguirán el patrón normal de infección de SCP-016. Anexo. Bitácora de experimentación de las propiedades de transformación de SCP-016. Sujeto de 016-1. Personal clase D infectado con SCP-016. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-016 mutó en forma monstruosa, transformando a los pulmones de los sujetos en branquias. El sujeto sobrevivió 2 semanas más debido a que SCP-016 transformó los miembros del sujeto en aletas, atrofió sus ojos y aumentó su sentido del oído, convirtiéndolo en un sentido tipo cetáceo de ecolocalización. El sujeto fue terminado drenando toda el agua de su habitación, causándole asfixia. El cuerpo fue cremado sin realizar autopsia. Sujeto de 016-2. Personal clase D infectado con SCP-016. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-016 mutó al sujeto a un estado teratomórfico, causándole un rápido crecimiento muscular y un incremento de tejido óseo en los nudillos. Luego, el sujeto intentó escapar de su confinamiento golpeando repetidamente la puerta de acero reforzada. El sujeto no consiguió escapar y murió por ahogamiento. Nota. Misma situación, 2 respuestas diferentes. Interesante.
Dr. Watterson. Sujeto G-016-3. Personal clase D infectado con SCP-016. El sujeto fue un ingeniero químico que envenenó a su esposa después de descubrir su infidelidad. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-016 mutó al sujeto a un estado telatomórfico, causando el crecimiento de un órgano inusual en su pecho, que consistía en 2 lóbulos y 2 tubos separados. El órgano continuó absorbiendo agua y aumentando de tamaño, hasta que el personal de la fundación, advirtiendo lo que SCP-016 intentaba, eliminó al sujeto de un disparo. Se encontró que el órgano contenía varios sacos de gas llenos con acetileno y oxígeno. Sujeto G-016-4. Personal clase D infectado con SCP-016. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar alas. No se le colocó en situación de estrés. SCP-016 no mutó al sujeto. El sujeto murió desangrado durante la fase 3. Sujeto G-016-5. Personal clase D infectado con SCP-016. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar alas y fue colocado en una caja de acrílico suspendida a 305 metros sobre el pozo de una mina. Se colocó un cronómetro fuera de la caja para que el sujeto indicara la hora de su liberación. Se colocó un contador fuera de la caja y se le dijo al sujeto que éste indicaba el tiempo restante antes de soltar la caja en el pozo. SCP-016 mutó al sujeto a un estado telatomórfico, causándole el crecimiento de un órgano tipo tentáculo en su muñeca izquierda, similar al apéndice hilador de las arañas. El sujeto extendió dicho órgano a través de uno de los agujeros de ventilación de la caja y expulsó una sustancia muy resistente y parecida a la seda, con la cual aseguró la caja en el cable que la sostenía. El sujeto fue eliminado cuando la cuenta regresiva terminó y detonó la bomba de la caja. Procedimientos especiales de contención. SCP-016 debe mantenerse confinado todo el tiempo en un cuarto de 5 por 5 por 5 metros, a una temperatura que no exceda los 0 grados Celsius. SCP-016 permanecerá en la placa de Petri dentro del cubo de contención todo el tiempo, a menos que personal de nivel 4 o personal o 5 autoricen su salida. La documentación completa de los experimentos realizados con SCP-016 debe enviarse antes y después de que se tomen muestras y duplicados de SCP-016. Las fallas en seguir estos procedimientos resultarán en la eliminación o reasignación como personal de clase D. Solo el personal autorizado tiene permitido obtener muestras y experimentar con SCP-016 bajo condiciones de contención BCL5. En el caso de que ocurriera una fuga a pesar de los procedimientos mencionados, el personal directivo de la base deberá implementar un plan de sellado y contención código Sigma. Todo el personal infectado será eliminado en el sitio por las fuerzas de seguridad portando equipo antibiológico y antiquímico estándar de protección. Si la infección no ha sido contenida 48 horas después, el dispositivo nuclear del sitio será detonado. El personal restante no será evacuado bajo ninguna circunstancia. Se ha observado que SCP-016 sobrevive hasta 6 horas en la sangre, y varios minutos en el aire. Luz ultravioleta de alta intensidad y altas concentraciones de cloro han demostrado ser efectivas para esterilizar materiales no orgánicos.